Buenas tardes, ¿cómo andan? Así empieza la edición central de MBD Noticias en la pantalla de TV Ciudad. Hoy otra vez con Jano Gabard en la co-conducción. ¿Cómo andas, Alejandro? ¿Qué tal? Muy bien, muy buenas tardes para todas y todos. Aquí estamos en esta edición de martes. Sí, que tiene tema casi que cantado de arranque. Y le saco el casi, porque en instantes va a empezar la conferencia de prensa del presidente Luis Lacalle Pou para defender la reforma previsional aprobada durante este gobierno y reiterar, por ende, su postura contraria a la propuesta de reforma constitucional sobre el sistema previsional que se plebiscitará junto a las elecciones nacionales del 27 de octubre. Sí, también en la conferencia de prensa van a estar participando la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, el principal redactor de esta reforma impulsada que va a defender el gobierno, Rodolfo Saldain, el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Mario Aristi, quienes son parte del equipo conformado por el gobierno justamente para oponerse al sí al que se plantea en el plebiscito. Y en respuesta a Lacalle Pou, mañana a las 19 horas el PIT-CNT también va a hacer una conferencia. Así que enfrentamiento de conferencias por estas horas. A propósito de móviles, vamos a corrernos un poquito porque haremos contacto de arranque nomás con compañeros que están en distintos lugares de Montevideo para saber cómo se presenta, por ejemplo, el clima en Torre Ejecutiva. Diego Martini, ¿cómo te va? Martín, Jano, ¿qué tal? Buenas tardes para todas y todas. Así es, nos encontramos justamente en Torre Ejecutiva, donde en unos minutos nomás estará encabezando esta conferencia de prensa para defender la reforma previsional establecida desde el año 2023, el presidente Luis Lacalle Pou, y estará acompañado justamente por uno de los especialistas y, digamos, padre de esta reforma, Rodolfo Saldain, que va a estar en la mesa, y va a estar acompañado junto a la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, y al ministro de Trabajo, Mario Aristi, que van a estar defendiendo justamente esta reforma y contrarios al plebiscito que busca derogar justamente 3 elementos de esta reforma. Estaremos ampliando en unos minutos. Gracias, Diego. Y ahora nos vamos al escenario, y esto dicho, nunca mejor dicho, ¿no?, del Estadio Centenario, porque allí está Martín Duarte con toda la expectativa que está generando una nueva visita de Paul McCartney en el Uruguay. Martín. Jano, Martín, buenas tardes para ustedes. Tercera visita de Paul, que ella vino en el año 2012, 2014, y bueno, 10 años después reaparece aquí en el Estadio Centenario con el tour Got Back. Les diría que hay un poco de preocupación entre los fanáticos de Paul McCartney, porque estaba previsto que a las 18 horas se diera puerta aquí en el Estadio Centenario, porque 19:15 iba a empezar el show de la banda uruguaya Hermanos Láser, que iban a ser teloneros, y sobre las 20 horas el espectáculo del DJ Chris, que hace 10 años acompaña al músico británico. Y la puntualidad inglesa hoy ha faltado, por lo menos a la apertura de las puertas. Se prevé que sobre las 21 horas empiece el show de Paul McCartney, así que bueno, en minutos estarán dando puerta, y traigan abrigo porque está muy fresca la noche. Gracias, Martín. Y ahora vamos con un tema naturalmente mucho menos grato, que tiene que ver con la situación carcelaria en el Uruguay, con los episodios luctuosos que se han desarrollado en los últimos días, que van en consonancia con otros que ya se han dado, Martín. Claro, y también con propuestas en el marco de la campaña electoral, porque en las últimas horas habló Gabriela Rodríguez, que es integrante del colectivo Familias Presentes, que está vinculado justamente a familiares de personas privadas de libertad, y se opuso a la propuesta de que sea obligatorio el trabajo en las cárceles para las personas privadas de libertad, que ha hecho justamente en la campaña el candidato y líder de Cabildo Abierto, senador también, Guido Manini Ríos. Implementaremos el trabajo obligatorio para todos los presos. Con sus ingresos, los presos pagarán sus gastos y tendrán un ahorro para que a su salida no sea solo con el boleto de ida. Nosotros no estamos de acuerdo con el trabajo obligatorio porque en nuestro país sería ilegal. Nuestro país ha ratificado el trabajo decente, y el trabajo decente es el derecho al trabajo por parte de todos los ciudadanos y las ciudadanas. Presenta Antel. Renová tu plan de fibra con un 50% de descuento por 3 meses y muchos más beneficios. Y rápidamente volvemos al Estadio Centenario, naturalmente uno de los hechos del día. Martín Duarte, te escuchamos otra vez.
Bueno, la primera ovación de la noche, como adelantaba recién Jano, es que se abrieron las puertas. Finalmente está ingresando, nosotros estamos parados bien frente a la puerta 13. Recordar que está habilitado gran parte del Estadio Centenario, el piso de la cancha, la tribuna Colombes, Ámsterdam y también la tribuna olímpica. Se espera que alrededor de 40.000 personas estén llegando en este tour, en este espectáculo que arrancó allá por el 2022 en Estados Unidos y que tendrá a Paul tocando en la jornada de hoy aquí en Montevideo, pero luego seguirá por Latinoamérica, Argentina, Chile, Brasil, y irá subiendo por Perú, Colombia, hasta México. En la jornada de hoy hablamos con un gran fanático, un músico uruguayo, Eduardo Rivero, que además de músico ha escrito un par de libros vinculados a los Beatles y al fanatismo justamente de algunos uruguayos, y hablaba de la importancia y en particular de cómo se vive esta jornada para los fanáticos de los Beatles, y nos decía esto. Que Paul esté en Montevideo respirando el mismo aire que respiramos todos los mortales, que Dios esté respirando el mismo aire que los mortales es importante. Va a tocar a 3 cuadras de donde yo iba al liceo en la época en que los Beatles existían. Si en esa época me hubieran dicho, mira, va a venir uno de los Beatles a tocar acá en el Parque de los Aliados, que era el lugar donde nos hacíamos las rabonas y todo eso en el liceo, yo no lo hubiera podido creer. Dios es los Beatles. Dios son los 4 Beatles, incluyendo Ringo, que a veces hay mucho tontuelo que dice que Ringo solo tuvo suerte de estar ahí con la gente indicada, en el lugar indicado, en el momento indicado. Ringo era un musicazo impresionante y fue el baterista ideal para eso. Dios es los 4 Beatles, es la sumatoria de ellos 4. ¿Qué vamos a ir a ver al estadio? Vamos a buscar a nuestros Beatles dentro de cada uno, a nuestra vida pasada, vamos a buscar a nuestros afectos que ya no están y que estaban en esa época. Todo eso forma parte del cóctel emotivo que hace que cuando ves un show como este, las emociones se mueven en su lugar y es un cimbronazo. Hay momentos, yo ayer decía medio en broma, yo soy gran hincha de Peñarol, pero acá tengo que apelar a una frase muy tricolor, porque hay que ir al estadio a sacar los pañuelos, como dice la canción de Nacional. Bueno, se está dando el ingreso, les decíamos, de esta gira. Paul McCartney, 82 años, va a empezar sobre las 21 horas, puntualidad inglesa. Y hablando con Eduardo Rivero, él escribió un libro de los Beatlemaníacos y justamente repasaba algunas historias de fanatismo de uruguayos en virtud justamente de, en este caso, la adoración a los Beatles y a Paul McCartney. Un uruguayo que quería entrar al estudio de Abbey Road a como fuera lugar. Yo estuve en la puerta del estudio de Abbey Road, no me dejaron entrar, obviamente. Entonces fue y dijo, muy suelto de cuerpo, que él era un músico uruguayo y que quería grabar un disco ahí. Y quería ver el estudio, como si él pudiera fiscalizar el estudio de Abbey Road. ¿Podés creer que le arreglaron una cita para mostrarle el estudio? Entonces el tipo fue, quería más que nada entrar a la sala 2 de las 3 salas que hay, que es donde los Beatles grabaron el 80% de su material, en la sala 2. Cuando entró a la sala 2, el técnico le explicaba, bueno, sistema de parlantes y de aislación acústica, bla, 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 y él se secaba las lágrimas y lloraba al disimulo, y cuando le sonó el celular a este señor técnico que le mostraba el estudio, él se agachó y besó el piso, ¿no? Bueno, esa es una historia. Y la otra historia es la de mi amigo y muy conocido músico Alejandro Ferradas, que grabó un disco acá en Uruguay y quiso que el proceso, el masterizado final del disco, se hiciera en Abbey Road, porque quería que su música una vez sonara dentro de esas 4 paredes donde habían grabado los Beatles. Nos dijeron, en la rocola del Rodelú del Parque Rodó hay una canción de los Beatles que nadie la conoce. Era verdad, era un disco simple que todavía no había venido acá. Y Galemire y yo nos fuimos al Parque Rodó, un día de semana, en el 192, escuchamos la canción hasta que agotamos las existencias de monedas y teníamos que volvernos para el barrio con otro 192 y con tal de seguir escuchando la canción, después vinimos como 35 cuadras caminando. Presentó Antel. Renová tu plan de fibra con un 50% de descuento por 3 meses y muchos más beneficios. Bien, y ahora, como lo habíamos anunciado, volvemos a Torre Ejecutiva. Allí está Diego Martini. Aguardamos esa conferencia donde el presidente de la República está encabezando justamente con su equipo la defensa de la reforma previsional. Diego.
Así es, compañeros, nos encontramos en Torre Ejecutiva y vemos al presidente Luis Lacalle Pou encabezando esta conferencia de prensa, acompañado por Rodolfo Saldain, del grupo de expertos que llevó adelante esta reforma previsional que se empezó a ejecutar desde el año 2023 y está acompañado de la ministra Azucena Arbeleche de Economía y Finanzas y Mario Aristi del Ministerio de Trabajo. El presidente Lacalle Pou en este momento defiende obviamente la reforma previsional y dijo que se ha mantenido al margen de la política partidaria en todo este tiempo, que no ha tomado postura y que en este momento siente más que el derecho o la obligación de hacerlo. Y hace referencia que hace más de 15 años que se hacía referencia a una reforma de la seguridad presidencial, pero que no se hizo. Recordemos que esto es por el plebiscito del 27 de octubre que busca derogar 3 artículos de esta reforma: eliminar el régimen de la SAFAP, bajar la edad de jubilación mínima a los 60 años y mantener las jubilaciones mínimas acorde también al salario mínimo nacional. Escuchamos al presidente que en este momento hace un poco de historia, digamos, de esto de reformar la reforma de la seguridad previsional. Me atrevo a decir, y el otro día repasábamos un poco con el equipo, que no ha habido un diálogo social más abierto, más profundo que el que generó la LUC, donde más de 80 delegaciones tuvieron la posibilidad de dar su opinión al respecto. Una vez terminado este diagnóstico, se escribió un anteproyecto. Por supuesto que ese anteproyecto primero fue discutido y conversado con la coalición de gobierno, pero no nos lo quedamos y lo aguantamos antes de entrar al Parlamento. Capaz que también algunos de ustedes se acuerdan que fuimos a la sede del Frente Amplio, fuimos con Rodolfo, nos recibió el presidente Fernando Pereira, le entregamos el anteproyecto para que lo tuviera con tiempo para hacer aportes. Historia larga, corta, va al Parlamento, negociaciones y se aprueba una nueva reforma de la seguridad social. ¿Qué se logró? Y bueno, como toda la vida y en la política, que es el arte de lo posible, se logró un sistema que es justo, que es sostenible, que tiene algunas cosas para nosotros importantes, que son algunos esquemas de protección mínima que antes no se tenían o se tenían en menor medida. Aquello que tanto tiempo se dijo, que tenían que converger los sistemas, que no podía haber distintos sistemas jubilatorios en el país, una adicional a la pensión no contributiva, que eso ayuda a muchísima gente, la posibilidad de jubilarse y trabajar. Este tema a mí particularmente me interesaba porque desde el año 2010, a instancias de algún otro diputado, y después otros diputados posteriormente lo presentaron, hoy en Uruguay, a partir de la reforma, ya hay más de 3.000 uruguayos que están jubilados y antes tenían que trabajar en negro y ahora lo están haciendo formalmente. Se establece un suplemento solidario para las jubilaciones más bajas, hay cómputos especiales para padres con hijos con discapacidad severa y hay tantas otras cosas que de alguna manera hacen que esta reforma, que este sistema sea con una profunda justicia social. Por supuesto que es perfectible. De hecho, entró una reforma al Parlamento y fue sufriendo alguna modificación y salió otra. Algunas cosas mejoraron, otras no, pero de nuevo es la que el gobierno y la coalición pudieron impulsar. Llegamos al día de hoy, se juntan firmas, organizaciones sociales, ciudadanos, y lo que se propone para nosotros es muy peligroso y además es dañino. Es peligroso y es dañino. ¿Por qué? Porque yo no dudo en decir que hace el sistema insostenible. A la mediana o a la larga, con la proyección que ya tenía antes de la reforma, con la corrección que se hace, esto queda muy por encima de cómo venía. Con lo cual, y esto no pretende ser un trabalenguas, si se decía antes de la reforma que el sistema era sostenible, si se aprueba este plebiscito, crece exponencialmente esa posibilidad de no ser sostenible el sistema. ¿Y esto qué quiere decir? Esto quiere decir alguna cosa que quiero comentar. En algún momento, para bancar este sistema, si es que se pretende continuar, iba a haber que poner impuestos. Va a haber que poner impuestos o va a haber que recortar prestaciones o presupuestos en actividades sensibles. Yo me atrevo a decir, y creo no equivocarme,
porque lo consulté, que va a haber que aumentar impuestos y además va a haber que recortar prestaciones importantes en el Estado. Después hay consecuencias directas sobre los ahorros personales. Lo que está escrito literalmente en el plebiscito que se propone genera una confiscación de los recursos de las personas que están allí visibles en la SAFAP. Se decía el otro día que hay algunas encuestas que recogen que los menos informados sobre esta situación son las generaciones más jóvenes. Yo, si alguno está viendo, le digo que son los más perjudicados. Porque si hay algo que esto de alguna manera compromete, es el sistema futuro. No compromete las jubilaciones de los de hoy, de los que hoy están jubilados. Compromete la de nuestros hijos y nuestros nietos. Claramente, como la proyección de hacerlos menos sostenibles más adelante, esto compromete la jubilación de los jóvenes o por lo menos que puedan tener una jubilación mayor. Y eso hay que decirlo claramente. Entiendo capaz que un joven que recién empieza su tarea, su vida laboral o estar lejos de jubilarse, esto no lo tenga en el radar. Pero son esas decisiones importantes que uno está llamado a tener porque algunos eligieron que los uruguayos así lo tenían que hacer. No quiero profundizar en algo que quizás sea más propio de Azucena, o que es los efectos sobre la confianza país. A veces, cuando hablamos de la confianza país, parece un intangible. ¿Qué es la confianza país? Que alguien me la muestre, no se ve. Bueno, termina siendo algo tangible, tocable. Cuando se habla del grado de inversor, del riesgo de país, sí, nadie come, desayuna o vive del riesgo de país o del grado de inversor. Ahora, eso genera intereses más caros cuando uno tiene que tomar un préstamo internacional. Eso genera menor llegada de inversiones. Y eso, si uno sigue el hilo, puede generar el desestímulo de inversiones que generan fuentes de trabajo. Y esto no es asustar, esto es real. Uruguay hoy tiene el riesgo de país más bajo de la historia. Y eso, de alguna manera, que ha generado inversión extranjera directa, que se reinvierta el producido de esa inversión, y eso genera fuentes laborales. De momento nos quedamos con estas palabras del presidente Luis Lacalle Pou. Recién empezó esta conferencia de prensa en la que está fijando su posición. Ya se conocía, pero en todo caso profundizando en ella, contraria al sí del plebiscito, vinculado al plebiscito sobre el sistema previsional. En un rato volveremos a Torre Ejecutiva. Ahora, Jano, vamos a cambiar de tema. Así es. Y nos metemos en otros asuntos políticos que han generado y generan mucha discusión, porque el 7 de octubre se realizará la interpelación al ministro del Interior, Nicolás Martinelli, desencadenada por el reciente incendio intencional que provocó 6 muertes en el ex Comcar, o sea, la cárcel de Santiago Vázquez. Así es, la diputada Frente Amplista, Betiana Díaz, será la encargada del llamado a sala del ministro que se va a desarrollar en el marco de la comisión permanente. Dialogamos con él y acordamos que va a ser el próximo lunes. Así que el lunes seguramente vamos a convocar, todavía no está hecha formal la convocatoria, vamos a convocar a las 10 de la mañana a la comisión permanente. Hay algunos asuntos previos, porque hay unas venias remitidas por el Poder Ejecutivo que se van a tratar y bueno, seguramente sobre las 11, las 12 dará comienzo la interpelación que la va a llevar adelante por la bancada del Frente Amplio la diputada Betiana Díaz. El procedimiento, el trámite es el mismo que si estuviera reunida la Cámara, ¿verdad? Y las competencias son las mismas, o sea, la comisión permanente podría censurar al ministro si así lo entendiera por mayoría. O sea, la comisión permanente, una vez escuchadas las explicaciones del ministro, procedido el debate, podrá adoptar una resolución, bueno, que será la que estime conveniente, bueno, por mayoría, o bueno, eso se dilucida en el transcurso de la sesión. ¿Se manejó en algún momento la posibilidad de que fuera en Cámara y no en régimen de comisión la asistencia del ministro? En realidad no manejamos la posibilidad de que fuera en Cámara, porque, bueno, en realidad ya hay una dinámica de trabajo que cuando hay receso parlamentario, estas cosas se procesan en la comisión permanente.
Bien, y seguimos en parte con lo que tiene que ver con la campaña electoral, porque la fórmula del Frente Amplio estuvo en Buenos Aires y el candidato presidencial Frente Amplista, Yamandú Orsi, se comprometió a trabajar para que a futuro se habilite el voto de la población uruguaya desde el exterior. De hecho, dijo justamente en esa actividad en Argentina que va a trabajar para generar los acuerdos que permitan dar ese paso legal. Llama la atención que en Uruguay hay dos posiciones. Unos que estamos de acuerdo con el voto del exterior, otros que no, que algunos de los que están en la posición contraria hacen campaña para elecciones en otros países porque son ciudadanos también de otros países. Nuestro Frente Amplio, cuando estuvo en el gobierno, es cierto que generó mucha normativa y muchas disposiciones que mejoró el vínculo, pero somos conscientes que fue insuficiente. Nuestro objetivo debería ser, y es un objetivo que tendría que ser de todos los uruguayos, porque incluso necesita definiciones mayoritarias, tiene que ser considerar al país no solo por su territorio, también por su gente. Y su gente es la que está hoy en el país o aquellos que, por una razón u otra, siendo ciudadanos, no están viviendo. O sea que el mundo entero nos muestra que ese es el camino correcto. Estoy hablando de las democracias plenas. Nosotros somos una democracia plena, pero que tenemos esa dificultad que por momentos se vuelve inexplicable. Todo nuestro compromiso desde el gobierno a generar las iniciativas que permitan, ojalá en algún momento, los acuerdos nacionales para el voto del exterior, el voto consular. Pero en el interín, resolver, facilitar el derecho cívico que muchas veces, como dije recién, parecen que fueran vulnerados, sin duda. Más de la campaña del sector Frente Amplista Sereñistas presentó una serie de propuestas vinculadas a cuestiones de seguridad, 8 en total, que justamente procuran que se alcance un acuerdo nacional en materia de seguridad pública. Sí, lo que se apunta es a una estrategia nacional de prevención que, entre otras cosas, implique una reforma del sistema penitenciario y una rebaja del tope del uso de efectivo desde los actuales $100.000 a un máximo de $20.000 para combatir el lavado de activos. Entendemos que los temas de la prevención del delito, de la inteligencia policial, de la represión, de la rehabilitación, del combate al lavado de dinero, del acceso a la justicia, son cosas que tenemos que poner sobre la mesa con humildad de parte de todo el sistema político y buscar soluciones para uno de los temas más angustiantes que vive hoy la sociedad uruguaya. Tenemos que revisar el mapa de penas para hacerlo razonable, inteligible, y priorizar también que hay un montón de casos donde las penas alternativas a la privación de libertad son importantes. Hoy tenemos, con esa inflación punitiva y ese enfoque de todo el mundo va para adentro, un aumento de 11 a 16.000 personas presas en Uruguay que desbordan las cárceles. Hoy los niveles de hacinamiento son enormes, las posibilidades de rehabilitación son mínimas, estamos haciendo más daño que solución. Bueno, hay que revisar el tema de las políticas de rehabilitación, cambiar la institucionalidad, hay que revisar el acceso a la justicia, sobre todo en la Defensoría Pública hay que hacer un cambio de institucionalidad, hay que fortalecer el combate al lavado de dinero, ¿verdad? Y una de las medidas que proponemos es volver a niveles más razonables de las posibilidades de transacciones en efectivo. Bien, y ahora hablamos de temas sindicales, porque el sector privado, el sindicato bancario, paró hoy y se movilizó precisamente ante la sede del Grupo Santander debido a la existencia de conflictos a nivel del banco y también de la financiera Creditel, que pertenece a la misma empresa. Y durante esa movilización, en ese contexto, habló Juan Fernández, que es el presidente del Consejo Banca Privada del sindicato bancario, que básicamente planteó dos cosas. Por un lado, le exigió a Santander que habilite un ámbito de negociación y por otro, al Parlamento que reciba al colectivo sindical, que según explicó, no ha sido recibido de momento. 60 días de que inició un conflicto en la financiera Creditel, propiedad de esta corporación de origen español. Y 30 días de que se inició un conflicto en su banco. En la financiera por rebaja de salarios. En el banco por vaciamiento de los espacios de negociación. Desde la Asociación de Bancos se argumenta que los convenios colectivos mantienen algún tipo de cláusulas obsoletas de más de 60 años y por otra parte dicen que la negociación colectiva, y le pido que me explique esto, atenta de alguna manera contra la meritocracia. Bien.
que los convenios colectivos son obsoletos. Los convenios colectivos se revisan bianualmente. Es decir, la obsolescencia de los convenios colectivos, estos que se están denunciando y no renovando ni negociando, tienen una data que viene del año 2022. Es muy complicado que algo pierda absolutamente vigencia en tan solo 2 años. Con estos convenios colectivos, el sistema financiero acumuló el año pasado un récord histórico de utilidades de 1.264 millones de dólares. El Banco Santander, el solo, 177 millones de dólares. Faltan 5 meses para el final del gobierno y por eso pueden empezar a realizarse ciertos ejercicios que permiten establecer balances en aspectos, indicadores sensibles que hacen a la calidad de vida de la población. Trae material en ese sentido Germán de Agosto en su columna de análisis económico de hoy. ¿Cómo te va, Germán? ¿Cómo andas, Tincho? Sí, así es, porque en particular estamos teniendo los datos del primer semestre, lo cual nos permite comparar con el primer semestre del 2019 en torno a distintas variables. En particular, acá estamos viendo la evolución del salario. Esto lo conocimos hace el día de ayer. Básicamente lo que tenemos es, en el mes de agosto, que fue el dato que conocimos, un incremento del poder de compra, es decir, los salarios evolucionaron por encima de la inflación. Y ahí se ve la recuperación que estamos teniendo. Este gráfico lo hemos usado en otras oportunidades. Básicamente esta es la evolución del poder de compra en el periodo que estamos analizando, 2020-2024, y lo que tenemos es justamente la pérdida acumulada, es lo que está marcado en rojo, y esa recuperación que hoy tenemos, que hoy nos deja con el último dato 2,5% por encima del umbral del 2019. Que se empieza a percibir recién de julio de 2023 en adelante, podríamos decir. Exactamente, si te fijas ahí, cuando la línea blanca supera la raya roja es que estamos por encima de ese umbral. Hoy estamos 2,5% y fíjate que se viene acelerando el poder de compra en un contexto de mayor inflación. Claro. ¿Sí? Así que acá tenemos la variable o la dimensión salarial. Bien. Pero vamos una más y lo que vamos a ver es el ingreso de los hogares. ¿Sí? Esto recoge no solamente los salarios, sino también la evolución del empleo. Y esto, ¿te acordás de lo que hablamos hace unas semanas de los ventiles? Sí. Es decir, agarramos los hogares, los ordenamos por su ingreso de menor a mayor y los partimos en 20 pedacitos. Entonces nos quedan grupos poblacionales del 5%. Sí. Acá tenemos el 5% de los hogares más pobres y allá tenemos el 5% de los hogares más ricos. ¿Sí? Si te fijas, el ingreso promedio de los hogares aumentó levemente por debajo del 4%. De nuevo, estamos comparando 2024 con 2019. Sí. Pero cuando lo descompones, acá te fijas justamente que que el 10% de menores ingresos lo que ha experimentado en estos 4 años es una pérdida de ingreso, ¿sí? Que justamente se materializa en estos dos circulitos que son el 5% más pobre y el otro 5% que le sigue. Que están por debajo de ese 0% Están por que debajo aparece del en la 0. gráfica. Exactamente. Después te fijas que en los tramos medios lo que tenemos es crecimientos muy moderados. Sí. Están muy cerquita del 0. Es la mayor parte de la gráfica. Eso, Es la mayor parte de la gráfica y luego tenemos el 10%, es decir, las últimas dos pelotitas. En particular, fíjate, el incremento de los ingresos del 5% de mayor ingreso, ¿sí? Entre 10 y 15%. Y esto es lo que justamente marca un patrón desigual en términos de distribución del ingreso, teniendo en cuenta lo que hablamos hace 2 semanas, que es una economía más grande de la que era en 2019. ¿Cuánto? Más de 5% más grande. Sin embargo, lo que tenemos es que la desigualdad se ha acentuado. Esto lo vemos por acá, pero también lo vemos en la siguiente placa, donde tenemos el clásico índice de Gini. El índice de Gini es el indicador sintético que de alguna manera intenta aproximarse a la distribución del ingreso. Entonces, toma el valor 0 en un escenario hipotético donde hay perfecta equidad de ingresos y toma el valor 1 en un escenario donde todo el ingreso está concentrado. Y acá tenemos de vuelta, ¿sí?, la evolución de este indicador para 2019-2024. Acá lo tenemos por semestre, cada pelotita es un semestre. Y si te fijas, justamente el último dato es el mayor de toda la serie. Por lo tanto, esto confirma o complementa la información que podemos extraer del análisis del ingreso de los hogares. Es decir, hay una mayor desigualdad, una mayor concentración del ingreso de la que había en el primer semestre del 2019. Completemos hablando de pobreza puntualmente y de ese indicador. Exactamente. Vamos a la placa siguiente y en este entorno de una economía que crece pero que no está distribuyendo, ¿sí?, lo que tenemos es justamente que la pobreza, acá estamos en verde, es el
2019, primer semestre. 8,6% dice, 8,6%, ¿no? Y en blanco es el primer semestre del 2024, 9,1%. ¿sí? Y acá tenés, fíjate lo que vos me preguntabas la semana pasada, cómo se distribuye en función de las distintas categorías la población que está por debajo de la línea de ingresos. ¿Cuántas personas hay por debajo de la línea de pobreza? 325.000 personas aproximadamente. Ajá. Bueno, un 45% de ese total de personas pobres son menores de 14 años. 14 años es el umbral donde cortamos para la edad de trabajar. Y son estudiantes, es decir, el grueso de lo que es la población pobre es menor de 14 años o estudiante. Luego tenemos un 27%, casi 90.000 personas que son pobres, pero son ocupados. ¿sí? Es decir, ese maridaje entre mercado laboral y pobreza. Después tenemos personas que están buscando activamente empleo y no consiguen, un 24%. Ajá. Y después tenemos jubilados y pensionistas, un 3%. Esto es la distribución de la población pobre al primer semestre del 2024. Y otra cosa que podemos hacer a partir de los datos del INE es lo que tenemos en la última placa y tiene que ver con la desagregación de la evolución de la pobreza por tramos etarios. Nuevamente, la columna verde corresponde a los datos del primer semestre de 2019 y la columna blanca corresponde a los últimos datos que conocemos. Si te fijas, fíjate, la pobreza en menores de 6 años era 16,4% y ahora está en el entorno de 19,6%. Es decir, un crecimiento por encima del margen de error ahí. Y ahí estos márgenes de error son más complejos porque son poblaciones más chiquitas. Ajá. Entonces aumenta el margen de error y te queda como en esa zona. Pero si te fijas, es de vuelta, ¿no? En el contexto de una economía que crece, vos lo que estás teniendo es por lo menos un empate en términos de pobreza en el aspecto más sensible de toda la distribución etaria de la población. Luego tenemos, sí, dentro del margen de error, la población que va de 6 a 12 años. Ahí es un empate clavado casi. Ahí tenemos, sí, ya no tenemos la discusión del margen de error. Y sí también tenés un incremento que está dentro del margen de error, dentro de la población que tiene entre 13 y 17 años. ¿sí? Entonces, con esto sintetizamos de alguna manera esa evolución entre el primer semestre de 2019, el primero de 2024, para salarios, para ingresos, para indicadores de distribución del ingreso y ahora para pobreza. Interesantísimo, Germán. La campaña electoral ha generado distintas instancias de presentación de propuestas vinculadas sobre todo a la pobreza infantil, también de la franja de la adolescencia o primera juventud. Ojalá que puedan esas propuestas, si es que se instrumentan, cambiar este panorama. Te agradezco mucho por la columna y nos vemos la semana que viene. Nos vemos la semana que viene, Tincho. Seguimos haciendo MBD Noticias. Jano Gabard. Gracias, Martín, y vamos con otro tema, porque por primera vez en Uruguay se midió la polarización política afectiva. ¿Qué quiere decir esto? Una forma de entender qué tanta tolerancia existe entre las personas con diferentes preferencias políticas, partidarias. Si bien Uruguay tiene una polarización afectiva baja, las personas expertas afirman que hay complicaciones en la convivencia democrática. Una encuesta de la Unidad de Métodos y Acceso a Datos de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República, el medio El Observador y el estadístico de la misma casa de estudios, Juan Pablo Ferreira, generó los primeros datos sobre polarización afectiva en nuestro país. Que es un tipo de polarización que se diferencia de la polarización más tradicional o más común que se medía en ciencia política, que es la programática, que es una polarización de ideas. Y en este caso lo que buscamos medir es polarización afectiva a nivel de votantes y ver cuánto agrado o desagrado existen entre las diferentes comunidades de bloques políticos en el Uruguay. Es decir, cuánto agrado tiene un votante de la coalición multicolor en relación a un votante del Frente Amplio o alguien cercano al Frente Amplio, y cuánto agrado o desagrado le provoca a alguien cercano al Frente Amplio un votante de la coalición multicolor. Las preguntas realizadas al panel de 5.450 personas estaban orientadas a identificar distintos grados de agrado o desagrado con algunas situaciones. ¿Qué tanta comodidad siente con la amistad, la inclusión a la familia mediante el casamiento de un hijo o una hija, o la conversación en el trabajo con una persona que vote el bloque político opuesto al suyo? En una democracia, digamos, la polarización afectiva debería ser baja, porque la democracia justamente implica interactuar con otras personas que tienen preferencias políticas diferentes. Incluso en una democracia implica que yo muchas veces voy a tener que convivir con un presidente que no voté. La noticia para Uruguay, si se quiere, en términos de convivencia democrática es buena, digamos que la polarización afectiva sea baja. Seguimos en tema porque esta encuesta que mide la polarización afectiva establece que hay mayor nivel de rechazo hacia quienes tienen ideas políticas opuestas, podríamos decir,
en el electorado de los partidos de la coalición de gobierno que en el del Frente Amplio. Sí, Fabricio Carneiro, doctor en ciencia política y coordinador de la encuesta, dijo que la tendencia internacional es que las derechas están más polarizadas que las izquierdas. Las personas cercanas a la coalición multicolor tienden a rechazar ese tipo de interacción con personas cercanas al Frente Amplio, y los del Frente Amplio están más dispuestos a interactuar con personas de la coalición multicolor. Es lo que se llama en la literatura sobre polarización una polarización asimétrica, que es que una de las comunidades políticas está más polarizada que la otra. Eso también en Estados Unidos hay evidencia, por ejemplo, de que los republicanos están mucho más polarizados afectivamente que los demócratas, y un poco eso se da en Uruguay, pero a niveles muy, muy bajos, digamos, mucho más bajos que lo que se ve en otros países. Esta diferencia puede observarse cuando se le consulta a simpatizantes del Frente Amplio y de la coalición si consideran que los votantes del partido opositor son una amenaza para la democracia. Dentro de la coalición, un 22,5% sí los considera una amenaza, pero dentro del Frente Amplio, solo un 8,2% lo señala así. Si podemos tomar a la coalición como un partido de centro-derecha, en el mundo generalmente lo que se observa es que una mayor polarización de la derecha en relación a la izquierda. Eso, por ejemplo, de vuelta, en Estados Unidos el Partido Demócrata está menos polarizado efectivamente que el republicano, entonces eso no sabemos muy bien a qué sucede, por qué suceden esos corrimientos, pero puede ser que no sean por factores locales. Ese es el punto, digamos, pueden ser por factores globales que están sucediendo en el mundo. Volvemos a la Torre Ejecutiva. Recordemos que con la calle Pou a la cabeza hay conferencia de prensa para defender las actuales normas en materia previsional. Sí, acaba de hablar la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, y estamos ahora en la ronda de preguntas de los colegas periodistas. Diego, te escuchamos. ¿No hay que votar este plebiscito? Sí, compañeros, ¿qué tal? Bueno, el presidente responde una pregunta más y si esperan, tenemos una pregunta más para hacerle desde TV Ciudad. Estaba haciendo referencia a que lo que se propone es peligroso y dañino, que hace el sistema insostenible, que va a haber que poner impuestos y retraer prestaciones para esto, y que Uruguay tiene un riesgo país más bajo de la historia. Esto es alguno de los argumentos que daba el presidente, y dijo que hay que llamar a no votar el plebiscito porque no es momento de dudas ni de medias tintas, hay que jugársela. Y dijo que además el salario mínimo, si se modifica, se va a presionar a la baja, es decir, contrario a lo que se quiere señalar. Escuchemos parte del presidente y bueno, y si se quedan la pregunta de MB Noticias, que sería la última. Pero las decisiones de gobierno son eso. No podés ser de Nacional y de Peñarol al mismo tiempo. Tenés que decir, de Boston River también. Tenés que decir. Y bueno, eso es lo que nosotros queremos, que se la jueguen, porque después los resultados no es solo para el que va a gobernar, es para toda la sociedad. Y por eso creemos, y esto es parte de la conferencia, estimular a que se hagan cargo, a que todos nos hagamos cargo. Lo primero nosotros, porque después de 15 años o más de algo que era urgente, lo hicimos, que no nos importó si había que pagar el costo político y que ahora defendemos la reforma y llamamos a votar claramente en contra del plebiscito. Nos encantaría que los que dicen eso y tienen asesores que dicen eso, salgan y digan no voten la reforma porque realmente traería consecuencias negativas para el país en varios ámbitos y sobre todo para las futuras generaciones. Eso sería lo lógico, lo esperable. Buenas tardes, presidente. ¿Qué tal? Diego Martini de TV Ciudad. Aprovecho para señalar que estamos en vivo. Quería consultarle por algo que usted señalaba con esto de que sabe que no es una reforma popular, y la pregunta va, ¿qué piensa de eso, a sabiendas de que no es una reforma que es agraciadamente popular, sobre todo pensando en algunos ejemplos que se puso en algunos países, por ejemplo, lo que pasó en Francia y las manifestaciones, y eso haciéndolo referencia también en las promesas políticas? Si bien usted ya explicó esto de que no se iba a subir la edad mínima para jubilarse, usted ahora también hace referencia a que si esto se aprueba va a haber más impuestos y se van a cortar prestaciones, es lo que dijo recién. Entonces, bueno, consultarle si esto también no piensa que es plantear eso en el juego de lo popular y no en un momento de campaña política. Gracias. Muchas gracias. Te agradezco la pregunta porque pensé que iba a ser la primera a todas y termina siendo la última.
Y es cierto, yo hice campaña diciendo que no me parecía justo elevar la edad de jubilación para los que ya estaban trabajando. Y tuvimos discusiones con Rodolfo Saldain, que se unió al equipo, y le dije, mira, Rodolfo, yo hablé de esto en campaña. Me dijo, es imposible, no se puede. Si querés llevar adelante una reforma, no se puede. Negociamos en inferioridad de condiciones, porque él sabe y yo no sé, del sistema previsional. Y de hecho se llegó a 2 temas o 3 temas que son muy importantes. El primero, que no se cambia la edad de un momento para otro. De hecho, la primera generación a la cual se cambia la edad es la mía, a la del año 73. Y después se hace paulatinamente. Y después, para que llegue a suceder esto, hay ¿cómo se llama? Una transición. Sí, y un conjunto de excepciones muy grandes. Y un conjunto de excepciones muy grandes. Es cierto, yo lo dije, no es la primera vez que me lo preguntan, traté de explicarlo y cuál es la razón. Igual, sabiendo que esto podía ser una de las preguntas y algo que de alguna manera se me echara en cara, decidimos impulsarlo. Porque también para decir esto hay que tener el coraje de decir, dijimos una cosa, no se pudo, igual llevamos adelante la reforma. Lo otro, la segunda parte de tu pregunta, es matemática pura. Matemática pura. Si se tiene este estado, si se aumentan los gastos y se tiene esta recaudación y acá hay déficit, la única manera, o mejor dicho hay 2, aumentando impuestos y la otra recortando. Desde mi punto de vista, por la proyección que hay, entre otras cosas de tasa de natalidad, entre otras cosas por la relación activo-pasivo, es que va a haber que aumentar impuestos y recortar prestaciones de una manera bastante compleja. Muchas gracias para todos. Nos quedamos con estas palabras de la calle Pou. Justamente estuvimos cuando llegó el turno de la pregunta de nuestro compañero Diego Martini y luego el final de la conferencia de prensa que se levanta en este momento. Vamos a hablar de otro tema, Martín, porque el presidente del Círculo de Periodistas Deportivos aseguró que la decisión del Club Nacional de Fútbol atenta contra el derecho al trabajo debido a la decisión de impedir que 3 personas que trabajan en la comunicación de Peñarol ingresen al Parque Central este domingo en ocasión de la disputa del clásico del torneo Clausura. Y Ernesto Ortiz del Círculo de Periodistas también dijo que es un tipo de decisión, la que ha tomado Nacional, que no colabora con el combate a la violencia en torno al deporte. Me parece que es una situación desgraciada, que no aporta, que no ayuda, que creo que además los dirigentes, que son los que pregonan el deporte sin violencia y se reúnen y ante situaciones desgraciadas como las que nos tocó vivir hace poco, vemos que realmente están todos juntos y que eso es lo que vale, deberían buscar otros caminos de entendimiento y el diálogo. Nacional es cierto, en mayo había tomado una resolución y marcaba esta posibilidad y ahora la hizo efectiva. Más allá de si la comparto o no la comparto, reconozco que tiene el legítimo derecho a hacerlo, pero también digo que hay un antecedente en el básquetbol que data de la época de la pandemia, en una final donde tuvimos una dificultad con un periodista que no quería dejar entrar de un medio porque había hecho una publicación que no le gustó a determinadas autoridades de la Federación de Básquetbol y terminó en una denuncia del Círculo en la Institución de Derechos Humanos y con un dictamen que nos salió favorable. ¿Por qué? Porque lo que se estaba afectando era el derecho al trabajo y acá creemos que más allá de todas las consideraciones y de los derechos que tiene Nacional, también hay un derecho que es un derecho humano y que es el derecho al trabajo. Ahora segmento semi-internacional. El Ministerio de Relaciones Exteriores uruguayo condenó un ataque aéreo de Irán a Israel a través de un comunicado emitido hace pocas horas. Así es, la Cancillería solicitó que se realicen los esfuerzos necesarios para un inmediato cese al fuego y que se encauce el diálogo mediante la vía diplomática, algo similar a lo expresado por los candidatos presidenciales del Frente Amplio, del Partido Nacional y del Partido Colorado. El gobierno condenó la reciente escalada bélica por el ataque con misiles por parte de Irán a Israel, que podría acarrear mayores consecuencias para la estabilidad regional y mundial, según sostuvo Cancillería en un comunicado. Uruguay
hizo un llamado a las partes a evitar acciones que comprometan los esfuerzos diplomáticos por encontrar una solución negociada al conflicto y solicitó la protección de las poblaciones civiles del Líbano, Israel, los territorios palestinos y del resto de las zonas donde se realizan acciones militares. Cancillería informó que el vicecanciller Nicolás Albertoni mantuvo una reunión virtual con las misiones diplomáticas en el Líbano, Israel y Palestina para actualizar el estado de situación en estos países y que al momento no hay ciudadanos uruguayos que hayan solicitado asistencia. Por su parte, el candidato a la presidencia del Frente Amplio, Yamandu Orsi, compartió la publicación de Cancillería en la red social X y agregó que la situación en Medio Oriente es cada vez más grave, aludió a la falta de actores que medien en el conflicto, así como a una posible consecuencia nuclear. El candidato a presidente del Partido Nacional, Álvaro Delgado, también se expresó sobre el asunto. Sostuvo que la situación deriva del brutal ataque terrorista a Israel por parte de Hamás del 7 de octubre. Ahora ya se trata de una guerra regional, escribió, y agregó que se debe tener presente la gravedad de la afectación a la población civil en Gaza, el Líbano e Israel. El presidenciable colorado, Andrés Ojeda, publicó en la misma red social una imagen en apoyo a Israel y calificó de tibias las reacciones por parte del Frente Amplio. Uruguay debe saber si Orsi y el Frente Amplio reivindican el derecho de Israel a defenderse, sostuvo. Presenta Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. Y ahora sí, lamentablemente, podemos hablar de la guerra en todo su esplendor. Tal como se preveía, Irán atacó a Israel en las últimas horas. Esto se enmarca en una serie de acontecimientos que se han dado vertiginosamente. Por un lado, la irrupción terrestre de Israel en territorio del Líbano. A esta misma hora, en este momento, hay nuevos ataques aéreos de Israel sobre ese país, que además atacó Siria en la jornada pasada. Hubo ataques a algunas milicias de Irak y también siguieron algunos avances en Gaza, donde hubo muertos en Yan Yunis. Pero el gran tema es que Irán disparó unos 200 misiles balísticos por primera vez. Los otros no eran balísticos y también hipersónicos que han caído en distintos puntos de ese país. Algunos han sido interceptados por ese escudo que tiene Israel para poder justamente responder a esos ataques que llegan, pero otros han impactado en territorio israelí. Todavía no se sabe con qué alcance, tanto desde el punto de vista humano como material, pero sí es que ha ocurrido un ataque sin precedentes de Irán hacia Israel, por lo menos en los últimos tiempos. El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu ha dicho que Irán se va a arrepentir muchísimo de esto que acaba de hacer, mientras que Irán no solamente reivindicó este ataque, sino que dijo que cualquier país que se ponga del lado de Israel y ataque a Irán será también considerado un enemigo. Esto obviamente está directamente apuntado a Estados Unidos, que ya ha dicho que va a respaldar a Israel en la defensa de su territorio, ha agregado más tropas, ha mandado nuevos barcos al mar Mediterráneo y se han comunicado el secretario de Defensa de los Estados Unidos, Lloyd Austin, con el ministro de Defensa israelí Yoav Gallant para ofrecerle toda esa ayuda. No tenemos muy claro hacia dónde se dirige este conflicto, porque también Israel ayer atacó el Yemen, a los rebeldes hutíes que se han puesto del lado de Hezbollah, del lado de Hamás, y han defendido justamente su posición. Todo esto en un contexto de una crisis que realmente le da ahora una tónica muy distinta. Ya estamos hablando de una guerra regional donde seguramente las potencias, a pesar de que se han manifestado proclives a un acuerdo de un alto al fuego, Estados Unidos, la Unión Europea, por citar algunos casos, lo cierto es que estamos ante una instancia previsible y que lamentablemente conduce a la guerra hacia otro territorio mucho más grave y que va a afectar la vida por ahora de varios países. Pero recordemos también que hoy las guerras son globales. Como si todo esto no fuera poco, hoy en el barrio de Yafo, un barrio musulmán en Tel Aviv, bueno, hubo un ataque a tiros de varias personas sobre otras, seguramente palestinos, que atacaron y mataron a 8 personas de acuerdo a los últimos datos. No está muy claro porque ustedes se imaginarán que la situación de confusión en este momento es muy grande. No solamente por los ataques que está llevando adelante Israel, sino por los que está recibiendo. Hay una alerta en todo el territorio israelí previendo justamente de que, bueno, esas bombas puedan afectar gravemente la seguridad del país y de su población. Por tanto, habrá que aguardar las próximas horas para ver cómo evoluciona
un conflicto que lamentablemente se preveía y que ahora está, como decía al comienzo, en todo su esplendor bélico, tal cual estaba previsto. Nos vamos a otro de los grandes acontecimientos del día de hoy. Tiene que ver con la asunción de Claudia Sheinbaum de la presidencia de México, una mujer que hace historia porque es la primera que llega al gobierno de ese país, un país que tiene un problema muy particular con las mujeres, no solamente por el ancestral machismo que existe, sino por la cantidad de vida de mujeres que se lleva, tanto en la violencia cotidiana como en otros episodios que tienen que ver con hechos que van más allá y se acercan mucho más al mundo criminal. Pero lo cierto es que Claudia Sheinbaum llega con un apoyo de lo que ha sido la gestión de Andrés Manuel López Obrador, a la que ha defendido la cantidad de mexicanos que han salido de la pobreza, unos 9 millones durante la gestión de AMLO, también el combate a la desigualdad, la recuperación del peso, también llevó tranquilidad a los mercados internacionales, en un acto que tuvo muchísimos simbolismos, porque por ejemplo quien le coloca la banda es nada más y nada menos que la presidenta de la Cámara de Diputados, Ifigenia Martínez, una mujer de 94 años. Por eso en su discurso Claudia Sheinbaum destacó a todas las personalidades mexicanas, hombres y mujeres, que han ido engrandeciendo lo que ella misma ha denominado como el humanismo mexicano, al que se comprometió a defender. En su discurso, justamente, primero arrancó elogiando la figura de su mentor, Andrés Manuel López Obrador, para luego referirse precisamente a todas esas políticas que piensa continuar, llevar adelante y mejorar, según dijo, por el bien de los mexicanos. México es grandioso. Llamo a todas y todos a que hagamos una reflexión, que evaluemos con la cabeza fría qué pasó durante estos 6 años, con datos duros, reconocidos nacional e internacionalmente, y con ello respondámonos las siguientes preguntas. ¿Cómo es que 9.5 millones de mexicanos y mexicanas, de acuerdo con el Banco Mundial, salieron de la pobreza en tan solo 6 años? ¿Cómo es que sin subir impuestos se redujeron las desigualdades? ¿Cómo es que somos de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico menos endeudados y con una moneda fuerte? ¿Cómo es que somos de los países con menos desempleo? ¿Cómo es que hay más bienestar y al mismo tiempo ganaron más los empresarios y los bancos? ¿Cómo es que estamos en récord de inversión extranjera directa y al mismo tiempo aumentaron los salarios? ¿Cómo es que aumentó el salario mínimo y no subió la inflación? La respuesta es: cambió el modelo de desarrollo del país. Del fracasado modelo neoliberal y el régimen de corrupción y privilegios a uno que surgió de la fecunda historia de México, del amor al pueblo y de la honestidad. Lo llamamos el humanismo mexicano. Presentó Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. Y ahora nos vamos de una punta a la otra de la ciudad, por lo menos eso es lo que está haciendo Martín Duarte, quien ahora está en el Cerro de Montevideo con algo que tiene que ver con la conferencia que acaba de finalizar en la Torre Ejecutiva, Martín. Prusia y Egipto, donde estamos en estos momentos con el dirigente del Partido Comunista, Juan Castillo, para hacer justamente un balance fresquito, ¿no? Esto como una especie de comentario del partido de fútbol, lo que ocurrió recién a propósito de la conferencia del presidente de la República. Bueno, ¿qué primera lectura, qué primera mirada acerca de lo vertido por la calle, que fue anunciado ya hace días, de la participación del presidente también en campaña vinculado a la reforma de la seguridad social? Buenas noches, gracias además por la oportunidad, aún a riesgo de que por la cercanía que tenemos de haber escuchado el mensaje haya cosas que después maduremos, que pensemos, que hagamos los números un poco mejor. La primera inquietud que yo tengo es si es pertinente que el presidente de la República salga a hacer campaña electoral cuando lo tiene prohibido en la Constitución de la República. Eso es la primera cosa que nos llama la atención. Siempre puede dar la opinión, pero tiene que recordar que es el presidente de todos los uruguayos y de todas las uruguayas. Lo hayamos o no votado, seamos trabajadores o jubilados o empresarios, lo cierto es que es el presidente de todos los uruguayos. Y ahora,
democráticamente, utilizando la Constitución de la República, la población firmó para habilitar un plebiscito. Es la población la que se tiene que expedir, nadie le pidió la opinión al presidente de la República. La verdad que a mí me llama poderosamente la atención. El presidente lo que hizo es volver a sacar a pasear todos los fantasmas. En campaña electoral ya estamos acostumbrados, salen todos los fantasmas, todos los cucos, agitando en contra de la gente, en contra de la población. El presidente no tiene que tenerle miedo a la democracia, no tiene que tenerle miedo a un pueblo que ha dado muestra de madurez política a la hora de que tuvo que elegir. Haya yo estado de acuerdo o no, me haya yo equivocado o no, lo cierto es que soy parte de una población en la cual está orgulloso de la madurez del pueblo. Y lo que tiene que decidir es sí o no aprobar la actual reforma que el gobierno aprobó con sus votos. Y es que hay muchos prejuicios para una gran parte de los trabajadores. Ahora, los trabajadores y las trabajadoras jóvenes, los actuales, en eso coincido con el presidente, son los actuales trabajadores, los que pueden llegar a tener dificultades para jubilarse si es que efectivamente llegan sanos y no llegan todos rotos, todos enfermos, descaderados, con problemas de columna, con problemas de tendinitis, si efectivamente llegan con trabajo a los 65 años de edad. Ahora es difícil llegar con 60, yo me imagino lo que podrá hacer para mis hijos, para mis nietos, llegar con 65 años de edad, con trabajo, para poder jubilarse. Y todavía encima que la jubilación vaya a ser menos que lo que agarra un jubilado actual. Bueno, nosotros no compartimos los criterios esgrimidos por el presidente de la República. Realmente creo que está equivocado, infundado alguno de los números. Y bueno, si hay que buscar correcciones, va a haber que hacerlas las correcciones. Porque, por ejemplo, el presidente de la República, que recibe de salario $10.000 por mes, aconseja al jubilado de 17 que es un escándalo subirle 3.000 pesos la jubilación. El que administra los fondos que aportan los trabajadores gana $20.000 por mes y eso no es un escándalo. Bueno, yo realmente hay cosas que no entiendo, que no comparto y por lo tanto nosotros lo que llamamos, una vez escuchado al presidente, que se vote por sí. Juan, nos quedamos por acá conversando un poquito más para próximas ediciones de MB Noticias. Estamos ya prácticamente cerrando el noticiero, así que bueno, a cuenta además en las próximas ediciones estaremos compartiendo alguna otra mirada de Juan Castillo a propósito de lo que fue esta conferencia. Este es el último bloque más corto de la historia. Yo me quedo porque hoy estoy al frente del lado B, no está Wilmar por hoy, así que voy a ocupar ese lugar. Te tocó. Tocó doble turno y creo que a vos te liberamos por hoy, Jano. Estoy liberado y bueno, nos estaremos reencontrando en cualquier momento aquí en la pantalla de TV Ciudad. Gracias por estar, que pasen bien, hasta mañana.